Hola a todos, sean bienvenidos. Soy Valentina Gutiérrez. Reciban un cálido saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Para Positiva, es gratificante que cada uno de ustedes estén conectados y estén tan participativos. En este espacio creado para nuestros trabajadores y líderes en seguridad y salud en el trabajo, eso demuestra que seguimos comprometidos con la prevención a través de personas innovadoras, que quieren ser actualizadas y que aprovechan del uso de las tecnologías responsablemente. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recordamos que lo podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Barreras protectoras para el cuidado de la salud por COVID-19. Nos acompaña el experto Ramón Lago, químico farmacéutico especialista en toxicología ocupacional. Actualmente se desempeña como especialista de productos Drager para CSA Norte, División de Seguridad. Demos la bienvenida a nuestro profesional. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las barreras de protección, pero están implementando para el retorno a las labores industriales y de labores comerciales que habían estado con el tema de la cuarentena habían estado bastante limitadas, entonces, pero igual todavía tenemos el virus sigue estando en las calles, entonces la única forma de poder garantizar un retorno al trabajo en forma segura y que no se nos salga de las manos el problema, pues tenemos que aplicar algunas medidas de bioseguridad de las cuales pues vamos a hablar. El objetivo principal de este taller, pues, o de lo que se busca con estos protocolos, es establecer las medidas de bioseguridad para el retorno a las instalaciones de los diferentes sectores productivos. Incluye el ingreso, permanencia durante la jornada laboral y posterior salida de estas para el control del contagio y evitar pues, que poder llevar el virus hacia nuestros hogares. Los protocolos de bioseguridad están orientados para que las empresas los adopten en sus actividades y les permita pues, minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad del COVID-19. Haciendo un poquito de memoria, aunque ya muchos de ustedes pues, está bastante pues, claro con el tema, es ¿qué es esto? ¿Qué es el famoso COVID-19? Realmente es una enfermedad que fue generada por el virus SARS, que es el CoV-2. Este pues apareció por primera vez allá a finales de noviembre, diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Entonces, para recordar un poco este tema. Los síntomas más comunes de la enfermedad del COVID-19 son pues, la fiebre, cansancio y tos seca principalmente. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen en forma gradual. Algunas personas se infectan, pero prácticamente no desarrollan ningún síntoma y eso generalmente pues tiene un poco de inconveniencia en el sentido de que si no tiene ningún síntoma, pues la persona no se siente enferma, no siente que tiene el COVID, pero puede estarlo transmitiendo a otras personas. Por lo general, la sintomatología del COVID-19 puede aparecer en cortos plazos, como de 2 días ya se pueden tener síntomas o hasta 14 días. Y ahí es el problema cuando tenemos personas asintomáticas, que hasta los 14 días es cuando aparece o comienzan a aparecer los síntomas que puede haber por el tema del contagio. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo entre personas que están en estrecho contacto unas con otras a menos de 2 metros entre sí. Y también a través de las microgotas respiratorias producidas por personas infectadas al toser y estornudar.
Recordemos que un estornudo puede alcanzar incluso un poco más de 3 metros. Por eso es tan importante que las personas que están infectadas, el uso del tapabocas para evitar este tipo de aerosoles que puede generar pues, la diseminación de partículas muy pequeñas de saliva que contienen el virus y que se depositan en superficies, etc. Y ahí el otro tema que es muy probable que una persona pueda contraer el COVID a tocar superficies o objetos que han contenido o que contienen este virus. Y lamentablemente, pues la gente los toca y sin darse cuenta, después se lleva las manos a los ojos, a la boca y entonces, pues, ocurre el contagio. Tomando en consideración que estamos hablando de que las personas, muchas de ellas regresen a sus actividades laborales, es importante entender que la posibilidad de contagio generalmente se incrementa en lo que es los servicios de transporte masivo. Y allí es donde pues a veces podemos tener el contacto tanto cuando las personas vienen hacia el trabajo o cuando van de regreso hacia sus casas, convirtiendo en esos primeros factores de riesgo estas personas. ¿De dónde salieron estas guías de preparación para los lugares de trabajo? Realmente, pues, hay una norma OSHA, una guía de OSHA de los Estados Unidos. OSHA es la Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, pertenece al Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos, y ellos, este organismo, elaboró una guía, que es la 3992, en los cuales se puede, para preparar los lugares de trabajo y poder entonces poder reactivar las actividades productivas de cada uno de los sectores. ¿Cuáles son estos elementos, estos aspectos generales que a tener en cuenta por los trabajadores? Primero que nada, el ingreso a instalaciones de la empresa. Tenemos que tomar las medidas y los protocolos para todo el relacionado con el ingreso. El desarrollo de actividades relacionadas con personal y manipulación de herramientas de trabajo. Recomendaciones para salir y regresar a la vivienda. El uso de vehículos, bien sean vehículos particulares o el uso de transporte público. Alojamiento en aquellas empresas donde las personas puedan pernoctar y quedarse a dormir en la instalación, también tenemos que tomar en consideración estos aspectos. Y por supuesto, el área donde se van a consumir alimentos, que allí por supuesto hay un tema importante de riesgo, dado que en ese momento las personas no usan el tapabocas y hay personas que están, pues, si están a menos de 2 metros, pues ahí estaríamos en un tema pues de posibilidad de contagio. Y por supuesto también establecer un plan de comunicación para que las empresas puedan difundir esta información a sus trabajadores. Las principales medidas de control para evitar el contagio, pues siguen siendo las mismas, las que la Organización Mundial de la Salud nos recomendó, que es principalmente el lavado de manos, es una de las más importantes, el autocuidado y el distanciamiento social, mantener una distancia apropiada de por lo menos 2 metros. Y el uso de tapabocas. Con el uso de tapabocas también más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema para aclarar diferencias principales en lo que es un tapabocas y lo que es un respirador o el N95 y cuándo se debe usar uno, cuándo se debe usar el otro. Los lugares de hay mayor riesgo de exposición al virus, por supuesto, por sus características, son baños, cafetería, los pasamanos de las escaleras, en los parqueaderos, sitio de trabajo operativo, dormitorios en aquellas empresas que lo tengan, oficina de atención al cliente, recepción, casilleros, enfermería, los torniquetes de ingreso, que la gente siempre claramente los empuja con la mano, salas de reuniones y almacén. Vienen siendo como la zona de mayor riesgo por la presencia de muchas personas en estos sitios, ¿no? O muchas personas no al mismo tiempo, pero el hecho de que las personas hayan pasado por ahí, no que estén presentes, pero el hecho de haber pasado, pudieron haber contaminado todos estos elementos pues, de contacto. Recordemos que una de las normas universales
en este tema es que todo está contaminado. Aquí la prevención es pensar que la persona que tengo a mi lado está contagiada, pensar que las superficies están contaminadas y no lo contrario. Es de esa manera, si pensamos siempre que todo está contaminado y que la persona que está a mi lado está infectada, pues en esa medida tendremos una mayor de no contagiarnos. Se debe tener en cuenta que todos los trabajadores deberán realizar el lavado de contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona, tales como pues, las manijas de las puertas, pasamanos, cerraduras, transporte después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer y al finalizar la jornada. Este lavado de manos por lo menos debe hacerse cada 3 horas, tal cual como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, cada 3 horas y dura por lo menos 20 a 30 segundos en contacto con jabón. El lavado total de manos, incluyendo enjabonar y enjuagar, debe tener entre 40 a 60 segundos como mínimo. Acá vemos, recordemos, no me voy a detener en este diapositivo porque creo que hemos visto estos consejos hasta muchas oportunidades en afiches, pero simplemente para recordar cuáles son los pasos que debemos seguir adecuadamente para poder tener un lavado de manos óptimo y poder garantizar pues un correcto limpieza de las manos. El otro punto importante es el uso de los geles antibacteriales. Ahora, el uso de la higiene de manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. Eso es muy importante. El uso del gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Solo en aquellos casos donde por X circunstancias no dispongo de agua y jabón y las manos están relativamente limpias, pues podemos utilizar el gel. Otro tema con el uso de los tapabocas o respiradores. Si estamos trabajando en una empresa, en una institución o una actividad, recordemos que muchas veces no solamente es el riesgo relacionado con el COVID hoy en día, sino también los riesgos químicos asociados a la operación que realice la persona. Por ejemplo, si estamos trabajando con pinturas, si estamos trabajando con solventes, estamos trabajando con material particulado de la industria de la construcción, el corte de ladrillos, corte de mármol, granitos, etcétera. También tenemos que considerar ese tipo de riesgos a la hora de utilizar estos elementos. No solamente el tapabocas sería el apropiado, sino también buscar, como estamos en una actividad laboral, tenemos que identificar también los otros riesgos asociados al proceso que puedan requerir de otros elementos de protección personal, ¿no? Importante, dice, evitar siempre tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos pues facilitan la transmisión. Recordemos que muchas veces, sin darnos cuenta, tocamos cosas, celulares, equipos, materiales y eso, y probablemente ahí nos estemos llevando pues el virus a las mucosas. Lo otro que hay que tener muy en consideración es mantener los espacios ventilados, especialmente ventilación de tipo natural, o sea, no aire acondicionado, sino que fluya o tengamos un buen flujo de aire en las áreas para garantizar pues, que el ambiente esté más adecuado y tengamos menos riesgo. Si la persona pues tose o estornuda, la recomendación es que lo haga en un pañuelo desechable, el cual debe después disponer en forma adecuada y pues proceder inmediatamente a lavarse. Algo muy aquí con el tema de la sintomatología. O sea, si alguna persona comienza a tener algún síntoma de lo que hemos mencionado al principio, una es la no automedicación, eso es clave porque a veces podemos generar otro cuadro de intoxicaciones debido a medicamentos o incluso a remedios caseros que se administran y a veces no son los más adecuados. Entonces, si hay síntomas, debe usar mascarilla respiratoria o tapabocas, reportar de manera inmediata, obligatoria a su jefe inmediato, ¿no? Y a su EPS, donde se realizará la prueba confirmatoria y debe permanecer en estricto aislamiento en su casa.
hasta tener pues, el resultado, si es positivo o negativo. Esto sería en aquellos casos, aquellos trabajadores que por un X y razón, pues comenzaran a tener algún síntoma que pudiera estar asociado al COVID. Realizar el reporte obligatorio de condiciones de salud por parte de los trabajadores a través de medios dispuestos por la organización, lo que la empresa pues, bien disponga para que cada trabajador haga su reporte de su estado de salud. El cuestionario diario del estado de salud física y mental, el cual deberá ser diligenciado una vez a cualquier hora del día, incluyendo los días de descanso, fines de semana y festivos. El cuestionario hace parte de la estrategia para la contención y disminución del impacto del COVID-19 y del cuidado de la población laboral en aras de evitar contagio masivo y cuidar a las familias y población en general. Entonces, este tipo de cuestionarios es importante implementarlo de tal manera que podamos ir monitoreando el estado de salud. Dentro de este protocolo, pues, se debe suspender el uso de vasos, pocillos, que a veces de loza o reutilizables que utilizamos en nuestras empresas, en las cocinas, como vajillas, etcétera, y tratar de utilizar en lo posible todo lo que son es decir, vasos desechables, garantizar el suministro de bebidas calientes a los trabajadores, promover y mantener siempre una distancia radial de por lo menos 2 metros entre cada trabajador. El saludo de manos debe quedar totalmente prohibido, o sea, y sobre todo la parte del tema de besos, etcétera, ¿no? De saludos. Se sugiere mantener un horario, una jornada laboral de tal manera de minimizar tanto temas como conglomeración en los sistemas de transporte público y también como en las oficinas, de tal manera de poder tener horarios que nos puedan permitir trabajar grupos de personas y poder reducir que los transportes públicos y eso se tengamos una conglomeración de número de personas importante. Dentro del tema de esos turnos, es responsabilidad del empleador establecer un sistema de turno de rotación con el fin de determinar el número máximo de trabajadores por turno que permita disminuir la entrada y salida de personas a las áreas operativas. Recordemos que, según la norma, el número de personas por turno debe tener una ocupación superior, lo que no supere el 30% de la capacidad del área. Eso es como alguna de las normas, de las reglas que estamos teniendo. Si la empresa, por X y razón, necesita hacer viajes fuera de la zona o a los alrededores o intermunicipalmente, lo puede hacer siempre y cuando pues, se tenga la aprobación del empleador o del contratista y que además se garantice las medidas que permitan asegurar que el desplazamiento de personal de un municipio a otro haya controles estrictos que disminuyan la probabilidad de propagar o exportar el virus de un punto al otro, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta el viaje con todas las limitaciones posibles. La empresa realizará actividades de seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de prevención. Y se recomienda que los trabajadores, la implementación de una bitácora de control, preferiblemente digital, y en la que se registre lugar a donde estuvo, nombre de la persona con la cual se contactó, el número de personas con las cuales se contactó y, si es posible, pues tener todo el teléfono incluso de estas personas. ¿Para qué? Porque en dado caso de que este trabajador resulte positivo, pues tenemos fácilmente hacerle seguimiento a las personas con las cuales él se contactó y poder ver si realmente esas personas están bien o también tienen algún tipo de contagio. Los aspectos generales para el manejo de situaciones de riesgos, de síntomas y compatibles con casos positivos de COVID, se debe tener definido un plan de atención operativo y de emergencia. O sea, ¿qué pasa si tengo un caso? ¿Cuál es el plan de acción que tengo que tener en caso de tener un positivo con un trabajador? ¿Cuáles son el protocolo que debo aplicar allí, ¿no? Algo que hay que destacar, qué personas pudieran estar habilitadas para poder retornar al trabajo. ¿Quiénes
estarían y quiénes deberíamos mantener en aislamiento social o con trabajo remoto. Principalmente, pues los trabajadores mayores de 60 años, dado que sabemos que las personas mayores de 60 son las que más alto riesgo tienen de tener efectos de complicación con el COVID, y aquellos trabajadores que por alguna X razón presentan una movilidad o una enfermedad de base que pudiera pues, complicarse con un contagio con COVID. Entonces, este tipo de personas pues deben seguir manteniendo trabajo remoto para evitar pues que sean afectados seriamente en caso de una exposición. Ahora, ¿cuáles son las personas que deben asistir a las instalaciones? Pues las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la operación. Pero no, o sea, no deben ir otras personas que de repente no tengan o que su trabajo lo puedan hacer desde casa y no tengan que ir al lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, se deben mantener aislados. Ahora, también la empresa tendrá que demarcar las distancias de 2 metros en los lugares de trabajo. Recordemos que son 2 metros a redonda, tenemos una circunferencia de 2 metros para garantizar pues, que los trabajadores estén allí, y también aquellas personas, visitantes o contratistas que vengan, saber en dónde se va a colocar. Entonces, parte de la responsabilidad del empleador es hacer estas demarcaciones en el piso para evitar que las personas pues, se acerquen más de la cuenta. Otro elemento es que un representante de la empresa tomará lectura todo el día a la entrada corporal, al ingreso y la salida de las instalaciones, aplicando el protocolo establecido. En las áreas de ingreso, todo personal deberá higienizar los accesorios que traiga, haciendo uso de los elementos dispuestos por el empleador para tal fin. O sea, que todo lo que la persona ingresa a la instalación debe ser desinfectado. Ahora, lo mismo que hacemos cuando regresamos a casa, igual tienen que hacer ellos cuando entran a la empresa. Entonces, el calzado, celulares, bolsos, todos los elementos. Pues. Ahora, el empleador debe facilitarle un sitio y los elementos para poder aplicar esta desinfección. Todos los trabajadores deben garantizar que los residuos de elementos de bioseguridad, tales como los tapabocas, los guantes, etcétera, sean dispuestos en aquellos sitios específicos para los riesgos biológicos. O sea, el empleador debe disponer de estas canecas identificadas por riesgo biológico para todos los elementos de bioseguridad que sean descartados por los trabajadores. Otro tema importante es que los empleadores pues, deben garantizar continuamente la limpieza de las instalaciones donde se encuentran los trabajadores, y además de eso tendrá que mantener un buen surtido de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con mayor del 60% de porcentaje en volumen, y que además pues desinfectantes de superficie, para que garantizar entonces las condiciones óptimas de limpieza. Ahora, al ingreso de las instalaciones se deben implementar sistemas de desinfección. Entonces, todos los centros de trabajo deberán tener estaciones instaladas para que cuando las personas ingresen pues puedan tanto zapatos como ropa puedan ser desinfectados. También se recomienda que estos sitios donde van a estar colocadas estas estaciones periódicamente también sean desinfectadas con soluciones de amonio cuaternario. Otra recomendación muy importante es tratar de no usar los ascensores cuando estamos en este tema, dado que el espacio que hay dentro de un ascensor no alcanza a tener un distanciamiento de 2 metros, aunque entonces preferiblemente se debe hacer uso de las escaleras, y recordando que tratando en lo posible pues de no tocar los pasamanos, ¿no? Eso siempre y cuando pues un tema de seguridad en lo posible se puede.
Y en caso de requerir el uso de ascensor, por ejemplo, porque la persona por algún problema que tenga y eso, pues no puede subir escaleras, entonces pues deberá utilizar tapabocas y mantener la distancia lo más lejano posible si hay otra persona en el ascensor. Y además, pues tratar de oprimir los botones del ascensor, preferiblemente con los codos, y no utilizar pues, los dedos. Son algunas de las recomendaciones. Otro caso es que muchos de los trabajos o muchos de las actividades que realizan los trabajadores necesitan herramientas y a veces estas herramientas no son de uso personal, son de uso múltiple, o sea, la pueden usar varios trabajadores en diferentes momentos. Entonces, es importante en ese orden de ideas que tengamos un protocolo para desinfección y limpieza de estas herramientas, de tal manera que cuando la vaya a usar la siguiente persona o el siguiente turno, pues esas herramientas pues, no presenten un riesgo importante de contagio. Los requisitos o los procedimientos para la limpieza de herramientas, lo más importante, el lavado de manos, según ya el protocolo que hemos visto, antes de iniciar la limpieza y desinfección de la herramienta, asegurarse de usar en todo momento los elementos de protección personal necesarios, dependiendo de las áreas de la zona de trabajo, o sea, y el tema ahí es guantes, protectores respiradores, etcétera, que se esté necesitando de acuerdo al análisis del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Tener los kits de limpieza, que incluye alcohol, guantes, tapabocas, toallas, etcétera. Y verificar que los equipos y herramientas estén desconectados. Esto cuando utilizamos, por ejemplo, herramientas eléctricas, taladros, sierras, pulidoras, etcétera, y vamos a hacer la desinfección. Entonces, asegurarse pues que no están conectados para evitar una posible descarga eléctrica. Luego es rociar una solución de alcohol sobre la toalla de papel o servilleta y aplicar la solución de alcohol directamente sobre las partes eléctricas, monitores, rejillas, ventiladores de los equipos y herramientas, ¿no? Principalmente. Algo acá, una excepción de esta aplicación es el tema de los elementos de protección contra caídas. Entonces, por ejemplo, las personas que necesiten el uso de arneses tendrán que hacer este tipo de desinfección más bien con jabón y un jabón neutro recomendado por el fabricante del equipo de protección contra caída, dado que por norma no se le puede aplicar alcohol u otras sustancias a las fibras de los elementos de protección contra caída, dado que eso afectaría el desempeño de estos elementos. Entonces, solo con la nota exclusiva de que el alcohol no se puede aplicar en la desinfección de arneses, slingas y estos elementos, pero hay que aplicar otro sistema, como el uso de jabones, que sí están permitidos para este tipo de elementos, ¿no? En aquellas actividades que requiera el contacto con clientes, donde pues vamos a tener canales presenciales que estarán habilitados, se realizará instalaciones de barrera de acrílico, se usa el uso de acrílico, también con tapabocas y guantes. Se debe permanentemente, así como la constante desinfección de elementos de uso frecuente, ¿no? Entonces, y tratar de manipular al mínimo el uso de documentos, papel, etcétera, ¿no? Entonces, preferiblemente utilizar sistemas virtuales o sistemas vía correo electrónico principalmente y no utilizar tanto documento con contacto con papel. Tener también un protocolo de limpieza y desinfección de los productos al recibirlos del proveedor y garantizar las condiciones de calidad y higiene durante el almacenamiento. O sea que todos los elementos que nos llegan a la empresa, materias primas, algunos pues, productos que necesitemos para nuestros procesos, es necesario que estos elementos también sean desinfectados antes de ponerlos en uso por los trabajadores. Y recordemos que cada 3 horas debemos estarnos lavando las manos. Entonces hay como ese recordatorio que continuamente tenemos que estar con las manos lavadas.
Cuando se trata de establecer contacto con la población y solo cuando sea estrictamente necesario, que se deben desarrollar actividades grupales y máximo de 5 personas, deberemos tener la distancia de separación de 2 metros principalmente. Y siempre con el uso de tapabocas. Entonces aquí, por ejemplo, actividades bancarias, todas las actividades que se van a comenzar a realizar donde muchos trabajadores pueden tener contactos con clientes y visitantes y proveedores, entonces es necesario principalmente reducir al mínimo, al máximo, de reducir la distancia a no más de 2 metros y, por supuesto, el uso de tapabocas. Entonces, ahí también tenemos que considerar que a veces, como le decía, durante el desarrollo de la actividad, hay que evitar a toda costa el intercambio de elementos y herramientas entre trabajadores, sobre todo durante el proceso. Para todos los casos es indispensable el uso de elementos de protección personal definidos dentro del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, según la identificación del peligro y riesgo, y el establecimiento de controles que prevengan daños a la salud de los trabajadores. O sea que en la selección de EPPs y todo lo demás tenemos que seguirla haciendo. O sea, simplemente lo que estamos ahora con el tema del COVID es otro riesgo más, en este caso riesgo biológico, pero no podemos descuidar los otros riesgos que hemos tenido, como humos, como gases, como vapores, como con su contacto corrosivo con sustancias que con la piel. O sea, porque muchas de las actividades operativas que se van a activar, pues también manejan sustancias peligrosas que también requieren de elementos de protección personal de acuerdo al análisis de riesgo que se haga por cada puesto de trabajo. La realización de pausas activas debe seguirse haciendo conforme como lo establecido por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ejercer dichas pausas no es necesario quitarse los elementos del PPP, tales como el tapaboca, y es necesario mantener, pues, por supuesto, la distancia mínima de 2 metros para poder realizar las pausas activas. Y al finalizar las pausas activas, es necesario aplicar nuevamente el protocolo de lavado de manos antes de regresar a las actividades normales. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos ahora a hablar un poco ya de cuando la persona va a salir de su casa y se va a desplazar hacia su centro de trabajo. Entonces, lo primero que nada es estar atento de las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. Es importante saber si la persona por dónde puede vivir, circular y que no haya ningún tipo de restricción. Eso. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeración de personas. O sea, no es paseo, es simplemente a lo que vine, tomo mi vehículo y me muevo directamente lo más rápido posible a mi centro de trabajo. Utilizar tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles como nitrilo caucho y en lo que se refiere al transporte público y especialmente cuando se visitan supermercados, bancos y otros sitios donde haya pues, un número importante de personas en el transcurso del día. No necesariamente tiene que ser en un momento dado, sino durante el día ha habido un buen flujo de personas por allí. Entonces es importante tomar en consideración estos elementos de uso personal. En la casa, bueno, en la casa si tenemos síntomas respiratorios o se tienen personas mayores, que sería del grupo 2, mayores de 70 años, entonces en ese orden de ideas, pues también es recomendable usar el tapabocas, incluso porque todavía, como recordemos, que hay trabajadores asintomáticos, la persona ya está saliendo a la calle, hay un nivel de exposición mayor, la posibilidad de contagio es más alta y recordemos que hasta 14 días pasada probablemente pues tengamos los síntomas, donde en ese periodo pudo haber contagio y en aquellos casos donde hay personas que ni siquiera 14 días tienen síntomas porque son los denominados asintomáticos. Entonces, si tenemos una persona del grupo 2 en nuestra casa, pues podemos generar bastante daño.
Cuando regresamos a la casa, uno de los temas importantes es lo siguiente: cada trabajador deberá disponer en la entrada de su casa un sitio, llamándolo área contaminada, en donde deberá retirarse la ropa de trabajo, colocarla en una bolsa plástica inmediatamente, y esa bolsa debe ser enviada para el tema del lavado. El lavado debe ser prácticamente inmediato y se debe realizar con lavadora, preferiblemente, o a mano, con abundante agua caliente, tratando de no quemarse las manos, pero con bastante agua caliente y jabón, si la lavamos a mano. Si se realiza en lavadora, pues con los ciclos y la temperatura normal de la lavadora. Algo también, tan pronto se quita la ropa, pues inmediatamente el lavado de manos conforme al protocolo que ya hemos visto, y higienizar los elementos que traemos, bolsos, zapatos, celulares, y todo lo que traemos debe ser descontaminado antes de poder pasar. La recomendación que ya muchos de ustedes la saben: los zapatos deben retirarse de la entrada y debe lavarse la suela con agua, jabón, o la aplicación de alguna solución tipo hipoclorito o cloro principalmente, ¿no? Tan pronto pues se quitó la ropa, el baño de cuerpo entero es importante, con abundante agua y jabón, antes de tener contacto con las personas con las cuales vive. Y especialmente si comparte la vivienda con personas mayores, ¿no? Entonces, ese es el tema. Llega, me quito los zapatos, lo dejo en la puerta de afuera, lo coloco cloro, paso a un sitio donde me pueda quitar la ropa de trabajo, colocarla en una bolsa para ser lavada inmediatamente, y el baño de cuerpo entero. Otro elemento a considerar que es muy importante es el vehículo, el carro. Y el conductor deberá pues garantizar la desinfección integral: volante, manijas, las sillas, botones, comandos, etcétera, de su vehículo o de transporte al iniciar y finalizar la actividad diaria, ¿no? Sobre todo por taxistas, transportadores, etcétera. Y tener presente que el volante es uno de los que más bacterias acumulan, ¿no? Entonces esa precaución y esa rutina de limpieza del vehículo debe ser importante. En el caso de los conductores de vehículos de pasajeros, deben también asegurar que cuando sea cualquier pasajero a bordo del vehículo, la aplicación de alcohol o desinfectante para tal fin en el espacio a emplear. La aplicación del gel antibacterial en las manos al subir y bajar, y el uso permanente de tapabocas durante los recorridos. Durante el desplazamiento en el vehículo se debe hacer el uso de ventilación natural, preferiblemente llevar los vidrios abajo, y no el uso de aire acondicionado, en especial cuando estamos en contacto con personas que no pertenecen a nuestro círculo, porque cuando estamos personas que son de nuestro círculo social, de nuestros familiares, que vamos con nuestra esposa e hijos, ahí pues, el tema de la distancia ahí de 2 metros es complicado, pero partimos del hecho de que estamos con un mismo grupo familiar, por lo tanto ahí no tendríamos un riesgo en el caso, por supuesto, de que estas personas estén aisladas o tengan un aislamiento similar, ¿no? Otra recomendación que se hace es cuando tenemos por el número de personas que pueden ir por vehículo. Si tenemos un campero o un taxi, solo deberá movilizarse el conductor y máximo 2 pasajeros. Eso es en casos de transporte público. Vehículos tipo camioneta o camión cuya capacidad sean de 5 ocupantes, en lo posible deberán ocuparse 3, como máximo 4, incluyendo el conductor, ¿no? Entonces serían como algunas para el tema de personas que se movilizan en moto, en transporte terrestre o ciclo. En este caso, se debe que aquellas personas que requieran trasladarse en motocicleta solo podrán transportar una persona por vehículo. O sea, no se acepta el pacto en este tema, ¿no? O sea, porque primero por la distancia que tenemos. Entonces, y usar el tapaboca permanente, asimismo deberá higienizar el área facial interna del casco
y garantizar la desinfección de las partes de la motocicleta y los demás elementos de protección empleados en este. Entonces, esas son recomendaciones para las personas que se transportan en motocicleta. Para aquellas personas que requieren el uso de Transmilenio o otro tipo de transporte masivo, el 7P, etcétera, pues deberá usarse tapabocas todo el tiempo que se esté en el vehículo, y así también como el uso de los guantes de nitrilo o de caucho. Y en la mejor manera mantener pues la distancia al menos de 1 metro en estos sistemas de transporte. En cuanto a las áreas de consumo de alimentos de las empresas, ¿qué hay que hacer? O sea, se debe evitar tomar alimentos en cualquier zona que no sea adecuada para este fin. Cada trabajador, antes y después de tomar alimentos, debe realizar la desinfección de la superficie. Antes y después de tomar alimentos, los trabajadores deben realizar el respectivo lavado de manos. Las mesas de la zona de alimentación estarán dispuestas, garantizando entonces la distancia de 2 metros entre los trabajadores. Esto también es que sea un tema, obligación del empleador, garantizar porque que haya sillas ubicadas a 2 metros de distancia. También es recomendable tener horarios de alimentación, de tal manera que no todo el mundo vaya a comer a la misma hora, de tal manera que estos sitios de almuerzo, bien sean los comedores industriales, bien sean porque las empresas tienen casino, o si son empresas pequeñas y tienen una cafetería o una pequeña cocina, o sea, independientemente del tamaño de esa área de alimentos, si es pequeño o grande, igual debe mantenerse el mismo control, ¿no? Tener horarios para garantizar pues, el menor número de personas posible en estos sitios. En aquellas empresas pues, que casi que son self-service, que las personas llevan su alimento y las personas de su casa y las personas lo que hacen es calentarlo. Entonces, es importante que una vez que se finalice el tiempo de alimentación, el trabajador proceda a realizar la desinfección en superficie de la mesa y silla, utilizando los productos que son recomendados para tal fin. Eso si acaso pues la empresa tiene un personal de limpieza que haga eso, si no lo hace el trabajador, pero si no hay un personal de limpieza, pues el mismo trabajador debe limpiar su sitio de almuerzo. Garantizar la distancia mínima de 2 metros permanente entre los trabajadores al momento de hacer fila, por ejemplo, para calentar los alimentos en los hornos de microondas, o al hacer fila para recibir los almuerzos. Dependiendo de cuál es el nivel de la empresa, pues muchas veces hacemos fila, o bien sea en el casino con la bandeja para poder tener los alimentos, entonces igual, ¿no? Entonces igual también cuando se va a disponer de los utensilios ya utilizados, igual también a veces hace fila. Entonces recordemos que esa regla general, siempre el distanciamiento de 2 metros en cualquier actividad que realicemos donde haya grupo de personas, debemos tener eso. En el caso de superficies de uso como el caso de los hornos de microondas, es importante mantener siempre desinfectado este elemento, ¿no? Entonces, y evitar la manipulación de teléfonos, por ejemplo, cuando estamos tomando los alimentos. Pero los hornos de microondas deben desinfectarse antes y después del uso principalmente. Y aquí hay una especie de protocolo de cómo sería el proceso de usar un sitio de estos donde vamos a tomar alimentos. Primero que nada, lavar las manos con agua y jabón y toalla, y secarlas con toalla desechada. El siguiente paso es retirar el tapabocas y lavar nuevamente las manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el tapabocas puede estar contaminado, ¿no? Después dice, disponer de una mesa con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros a la hora de alimentación, y entre cada turno realizar los procesos de desinfección. Al finalizar el consumo de alimentos, es necesario realizar
el lavado de manos con agua y jabón y utilizar el tapabocas para retomar las labores. No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. El personal operativo debe realizar actividades de campo. En el caso, de, por ejemplo, de la industria de la construcción o personas cuadrillas que trabajan de telefonía o electricidad o acueducto, que estas personas pues muchas veces tienen que comer en la calle. Entonces es importante, cuando no sea posible tener esas condiciones de trabajo, procurar adecuar las mejores condiciones buscando en lo posible cumplir con los protocolos de seguridad e higiene de aislamiento referidos en este tema, ¿no? Independientemente pues de tengamos comodidad o no. En el plan de comunicación es muy importante divulgar las medidas contenidas en los protocolos y las fijadas por el Ministerio de Salud, Protección Social sobre el COVID-19. En articulación con las EPS y con la asesoría y asistencia técnica de la ARL a través del sistema de información y comunicación de la empresa. Se deben diseñar piezas y infográficas para el ingreso a las instalaciones en las zonas de conquist, en los espejos ubicados en las unidades sanitarias, de tal manera que tengamos haciendo con este tipo de avisos de señal gráfica, estar educando y dando información a los trabajadores. En relación al uso de los elementos de protección, pues, de los EPP, es importante en el caso, por ejemplo, de los elementos de protección respiratoria y otros elementos que son reutilizables. No estamos hablando aquí mascarillas desechables, sino aquellos que deben ser lavados, desinfectados para ser almacenados en un área limpia y seca y volverlo a usar en el siguiente turno. Entonces hay que tener protocolos para aquellos elementos reutilizables como máscaras completas, medias caras, el tema de arneses, los cascos que son reutilizables, algún tipo de guantes. Entonces debemos tener este protocolo de limpieza y desinfección de estos elementos. Importantísimo, los trabajadores deben abstenerse de compartir elementos de protección personal. Por ejemplo, en muchas áreas de trabajo, a veces, como los arneses, por ejemplo, que pueden ser de uso múltiple, o sea, los pueden usar varias personas. Entonces, en lo posible, evitar este tipo de compartir elementos de protección personal, tales como guantes o otros elementos. Entonces, eso es clave. Y, como siempre, recomendación de lavado de manos. ¿Cuáles son estos elementos de protección personal con los cuales, bueno, todo va a depender, pues, la vía de entrada? Ojo que no solamente estamos hablando acá del virus como tal, sino que tenemos otros elementos para protección de otros riesgos. Entonces tenemos protección ocular, radiaciones, impactos, etc. Entonces, en la protección ocular también tenemos que tomar en consideración que estos elementos son reutilizables, el lavado y desinfección. El tema de respiradores, bien sean de cartuchos químicos, material particulado, incluyendo, por supuesto, la protección también para el COVID, pero también debemos considerar los otros riesgos allí. Y el tema de extremidades superiores, tales como guantes, como trajes especiales o delantales de carnaza o ropa impermeable, pues dependiendo del riesgo asociado. Frente a la penetración o a la entrada de contaminantes por la vía dérmica o hepática, cuando hay pinchazos o cortes, etc. Debemos tener pues la elección de guantes, mandiles o delantales variable resistencia mecánica y amplitud, de acuerdo al tipo de análisis de riesgo que se haga en el sistema de gestión, en la GT45, que se hace el panorama de riesgo. Entonces hay que tomar en cuenta el EPP y sumarle ahora pues, el riesgo adicional. Frente a la parte de la penetración por la conjuntiva, se plantea pues, la elección de gafas, qué tipo de gafas, pues realmente monogafas o dispositivos tipo pantallas faciales, etc. Hablar un poquito sobre los elementos de protección respiratoria y vamos a hablar sobre las recomendaciones y disposición. ¿Sí? Entonces, hay que considerar dos elementos clave, mascarillas versus respiradores. Entonces, por un lado tenemos pues los tapabocas que
que se han estado haciendo ya de uso masivo, que generalmente son, en este caso, para ser utilizados para quirófano. Importante, porque fíjense que filtra el aire que se exhala. Este tipo de tapabocas generalmente tienden a proteger el ambiente del usuario, del portador de la mascarilla. No tanto al revés, o sea, no es que proteja tanto la entrada, más bien la salida. Eso es parte de eso, o sea, lo que hacemos en una persona que pueda estar contagiada con el virus, lo que hace es contener el virus y evitar que se esparza. Pero esa es una de las aplicaciones. La diferencia entre una mascarilla y un respirador es que el respirador sí está diseñado para proteger al usuario del elemento. Estos respiradores retienen el agente, partículas, bacterias y virus que provienen del entorno al que nos encontramos. O sea, nos protegen de afuera hacia adentro. Muchos de esos están homologados, tienen certificaciones, bien sea por gobiernos americanos, europeos, etc. Y algunos de estos respiradores, como vemos acá, incorporan válvula de exhalación. Esa válvula de exhalación tiene un efecto, porque hace el respirador más cómodo, pero no protege al ambiente del trabajador. Al tener esa válvula, lo que hay allí simplemente es una membrana, que esa membrana se abre, y cuando la persona exhala, pues el aire sale a través de esa membrana sin ningún tipo de filtración. O sea que si la persona está contagiada, un respirador con válvula no protegería a sus alrededores o a las personas que están alrededor de esta persona contagiada. En ese caso, debe usarse un respirador sin válvula. ¿Okay? Entonces, eso es clave tenerlo en consideración. Bueno, uno de los temas es que al principio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que una mascarilla tipo quirúrgico no proporciona por sí sola suficiente protección y que deben tomarse otras medidas, especialmente pues el lavado de manos que es clave. Pero como les decía, ¿por qué no da protección? Porque generalmente está abierta por los lados, no tiene un buen sello en la nariz. De cuando yo inhalo, los contaminantes en este caso tienden a entrar por los lados, por la nariz y y si es un elemento pues, tóxico o de un riesgo biológico, pues puedo contagiarme. En aquellos casos que estamos en el uso de elementos ya certificados de los denominados respiradores, lo que pues ya todo el mundo ha escuchado hablar, el famoso N95. Aquí tenemos pues la norma NIOS 42084, que establece pues los tres tipos de filtro, NRP, y el porcentaje de eficiencia de filtración. En este caso, pues tenemos la más baja, N95, principalmente. Y en caso de la normatividad europea, que si vemos la de menos eficiencia es la FFP1, que tiene un 80%, pero por norma, la equivalente a un N95, más o menos, pues estaríamos hablando de un FFP2. Por eso normatividad europea y americana, se habla de normatividad americana por encima del N95 y por normativa europea mayor de un P2 o FFP2, principalmente. Algo muy importante. Aquí se me acomodó la foto acá, que quedó montada sobre el texto, pero ahí lo que dice es otro aspecto a tener en cuenta, es que si no nos colocamos bien la mascarilla o el respirador, estos pierden totalmente su eficacia. Y eso es muchísimo lo que hemos visto, incluso en el cuello, en la nariz, por debajo de la nariz. Realmente una mascarilla así, pues la protección que brinda es totalmente nula, ¿no? Otra de las recomendaciones que debemos tener es que el empleador pues, tenga en lugar visible instrucciones de los fabricantes de estos elementos de cómo colocárselo, cómo quitárselo, cómo disponer cuando ya el elemento ha sido usado. ¿Cuáles son los pasos para colocar y retirar? Por ejemplo, lavarse las manos antes de colocarse el tapaboca.
El uso de tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. Para eso es importante tener estos afiches y estos de instrucción de colocación y ajuste en las áreas donde se necesita que los trabajadores lo vean. El ajuste del tapabocas si tiene elásticos o si simplemente tiene tiras para atar, hay que colocarlo allí. Y la colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. Esa es la forma correcta. Si no lo tenemos en el sitio adecuado, pues no tendrá una efectiva funcionamiento. Algunos consejos de la Organización Mundial de la Salud para este tema. Una es importantísima porque vivimos continuamente, no sé, nos pica, nos molesta y estamos continuamente tocando la mascarilla o el respirador con las manos. Entonces, esto es tratar en lo posible de no hacer esto. Y si se hace, pues simplemente vayan y lavarse las manos nuevamente. Recordemos que en las mascarillas pueden estar alojados estos elementos. Entonces, estarlos tocando y después me quito la mascarilla, entonces puede haber un contacto. ¿Cuándo debo cambiar el respirador? Tan pronto esté muy húmedo o se presente algún daño físico, como la ruptura de una banda o algo parecido. Para quitarse el respirador, lo recomendable es tomarlo con las manos limpias, por supuesto, tomarlo por la banda sin tocar el cuerpo del respirador y luego disponerlo en una caneca especial que vimos que tenga el logo de riesgo biológico y lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón y en todo caso pues de no disponer agua y jabón el uso de un desinfectante. Y bueno, y de esta manera pues actuando juntos y con responsabilidad creo que saldremos adelante. Ya pues el tema de la vacuna al parecer ya es algo que está pronto a llegar, entonces ya pues como que esta pandemia de alguna manera está llegando al final. Entonces pues de mi parte estaríamos listos para escuchar alguna de las preguntas que ustedes a bien tengan para hacer. Sí, doctor Ramón, muchas gracias por su valiosa intervención. Entonces vamos a entrar ahora a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 2 de sus preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Entonces, doctor Ramón, nos pregunta aquí Roberto Nieto. ¿Son confiables los medidores de temperatura que se tienen al ingreso de los edificios del trabajo? ¿Qué riesgos hay para las personas esos rayos infrarrojos? Ok. Son seguros, de hecho, pues hay mucha tecnología en termómetros infrarrojos y lo más importante es que no entra en contacto de la persona que hace la prueba con la persona a la quien se le hace la prueba. Eso también logra mantener la distancia, eso es importante. Y en cuanto a riesgos, no, realmente el nivel de radiación infrarroja que pueda tener el termómetro es bastante bajo. ¿Cuál es el principal riesgo? El riesgo infrarrojo son las quemaduras, es el calor. Y generalmente, pues, este tipo de rayos tiene una temperatura tiene un efecto tan bajo que prácticamente uno no alcanza ni a sentir ningún tipo de elemento allí. O sea, allí no tendríamos mayor riesgo y vienen siendo los elementos más seguros por el no contacto entre estas dos personas. Listo, doctor, muchas gracias. Y la segunda pregunta, nos dicen, ¿el cuestionario es diferente a las condiciones digitales? Ok. Bueno, el cuestionario que tú haces es similar a las preguntas digitales que hay, o sea, las mismas preguntas que están allí. Este cuestionario tenemos que estarlo respondiendo una vez diariamente. Son las mismas preguntas, prácticamente tiene algún síntoma, tiene fiebre, siente dolor. Las preguntas básicas para garantizar pues, que las personas estén siendo monitoreadas al respecto con este tema. Bien sea, el cuestionario puede ser hecho por una app, hecho por correo electrónico, pero lo ideal es que se haga por lo menos
una vez al día. Sobre todo las personas, para las personas que van a estar trabajando en la calle, que van a estar asistiendo a las empresas, que van a estar moviéndose en transporte público, etcétera, el cuestionario se hace crítico. Listo, Ramón, muchísimas gracias. Te agradecemos A que nos usted, hayas acompañado en este espacio. Has un gusto brindado una para mí. intervención muy valiosa para nuestros clientes. Muchas gracias. Y Bueno, por supuesto, también agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Les recordamos que las publicaciones de nuestros talleres web los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. Los invitamos a estar conectados en el portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas hábiles. Recuerden que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de las 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. ¿Por qué? Porque la fiebre, tos y dificultad para respirar son síntomas del COVID. Es importante que busques atención médica de inmediato. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el COVID podría ser una de ellas. No entres en caos, guarda calma y procede siempre de manera positiva, correcta y responsable. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.